Gracias por estar con Tumpa, es un placer trabajar para vos, de verdad es un placer. No es un cumplido. Un placer digo porque buscamos la manera de ir dándote temas, lo discutimos, para eso estamos. Nos ponemos de acuerdo a veces no, porque es así. Creo que ahora, en los momentos que estamos viviendo, surge un tema. ¿Cuál es la responsabilidad ya a partir de ahora, si tomamos el caso del coronavirus, por ejemplo? Es decir, ya cada uno empieza a cuidarse, cada uno es responsable. De la misma manera, ¿cuán responsable puedo ser con el país, con el departamento? ¿Cuán responsable voy a ser con el vecino, con el barrio? Si no se asume una responsabilidad, es muy difícil que un país salga. ¿Cuán responsable puede decir un juez voy a ser con la justicia? Un legislador, ¿iré a calentar asiento o soy responsable y hago las cosas bien? Yo creo que se puede pensar, me da pie a pensar que los desatinos o los desaciertos del país son producto porque el concepto de responsabilidad no primó, es más, se desconoce. No fue un valor, no es un valor la responsabilidad como tal. Por lo tanto, quizás ahora el país nos convoca a eso. Va a haber elecciones, no va a haber elecciones. Si yo me cuido, no porque yo tenga miedo de enfermarme, sino además porque puedo contagiar a otro. Ese es uno de los graves temas de la responsabilidad. Cuidarme no solamente por mí, porque tengo miedo, sino porque yo soy un transmisor. ¿Cuánta responsabilidad tenemos con los niños? Por ejemplo, ayer me llamaba una chica que su cuñada flagelaba a sus hijos. Entonces le pedí que llamara a instituciones. Y pues, ¿cuál responsable soy en el trabajo también? Entonces, ese es el tema de hoy que nos convoca. Y te pido que te quedes unos minutos con nosotros. Saludo grande a la gente que nos escucha por otros continentes. La familia Joao de Brasil, Angélica, no me acuerdo el nombre ahora, de España, y así, Estados Unidos, otros nombres. La memoria me falla, lo entenderán. Alfonso Román, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por esta invitación que honra a mi persona. Muchas gracias. Gracias, y también Gonzalo Chávez. Muchas gracias por invitarme, Oscar. Gonzalo, es una invitación a la responsabilidad. Si uno quiere también, ¿no? Si es que uno quiere, si no lo deja pasar. Digo. ¿Cuán responsable era la presidenta actual cuando el país clamaba algo? Y por ahí se puso en juego esa responsabilidad, y uno busca responsabilidad en el país y no lo hay. Yo creo que si el país en ese momento esperaba de ella un atisbo, por primera, y mirá qué apoyo que tuvo, ojo, un atisbo, apareció una persona de responsabilidad. Me decía Susana Seleme, que era muy, incluso vino a Santa Cruz la presidenta y ella hizo cuestión de ir a conocerla, porque entendía, y así lo habíamos hablado con ella, que había venido un momento de la responsabilidad, en este caso por Janine. Un gran tema el de la responsabilidad, Oscar. A ver, para vos... Es un tema extraordinario, porque es además un tema histórico que tiene que ver no solamente con el futuro de un país, sino con la vida del otro, con la coexistencia a través del tiempo. Es la trayectoria generacional hacia el futuro. No se trata de una coyuntura. La pandemia genera un impacto de orden psicológico, emocional y económico, y también en el pensamiento de la especie humana. Y está afectando, según las culturas, la geografía, la historia, las experiencias, de distinta manera, mucho más grave o menos,
según, digamos, la situación geográfica, la cultura o el país. Estamos en medio de una guerra. Los cañones están derramando todas sus baterías, ¿no, verdad?, contra la ciudadanía. Esta pandemia son una especie de guerra recibida por drones. No sabe de dónde vienen los disparos. No se escucha el sonido de las balísticas, de los proyectiles, y amanecen muertos. Yo venía transitando por la plaza 24 de septiembre con el taxista que me traía. Veníamos cruzando por ahí, al cruzar por la calle 24 de septiembre, y estaban recogiendo una señora en una ambulancia que había estado dos o tres días tirada en un asiento, en una banquilla de la plaza 24 de septiembre, porque ya la habían denunciado que era una enferma del COVID. Entonces la responsabilidad en este momento es un valor supremo. Entonces, ¿por qué? Porque pasa por una guerra que en algún momento se va a acabar. Pero tú no puedes entregarle la conducción y el destino a un país con la dirigencia de antes de esa guerra. Ha sucedido en todas las revoluciones, en todas las grandes convulsiones, en todos los grandes movimientos. Sucedió durante la Revolución Francesa. Los que gobernaron no fueron los que tuvieron antes. Fue los que se proyectaron hacia el futuro y establecieron una línea ideológica, política, un modelo de Estado en el mundo. Sucedió con la Revolución Norteamericana, con su guerra de la independencia. Sucedió con esta Revolución Constitucional Británica. Sucedió con la Guerra del Chaco. Los hombres que tuvieron en la trinchera fueron los que pasaron de alguna manera a habilitarse para gobernar, pero no fueron los que dirigieron la guerra desde el Palacio de Gobierno, desde el Ejecutivo. Entonces, en este momento, el espíritu de la responsabilidad pasa por llamar a una nueva convocatoria a elecciones. Una nueva convocatoria a elecciones sobre la base de otras reglas de juegos. Y además con un pensamiento abierto, universal, con un corazón desprendido, que permita que ciudadanos, ya sea del área empresarial, del área del trabajo del día al día, del emprendimiento, del quehacer del país, pueden habilitarse como candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, a diputados, a senadores, aunque la papeleta tenga el tamaño de una sábana, y que puedan participar sin tener que necesitar pasar o estar inscrito en una sigla partidaria que en realidad no es un partido político, es el hombre que es el dueño de un documento inscrito ante la Corte Departamental Electoral, porque en el país no existen partidos políticos institucionalmente conformados, excepto el MAS, que tiene una estructura mayor, más o menos organizada, porque ha estado 14 años en el poder. Entonces, además de que tenemos que enfrentar un cambio de era, hay un rediseño en el mundo. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los grandes líderes del mundo se reunieron. Y en el área occidental, que vienen a ser los aliados que lucharon contra los alemanes, contra los japoneses, se sentaron en una mesa y diseñaron un nuevo orden económico en el mundo. Se estableció, digamos, el valor, se estableció una divisa única, universal, que fue el dólar. Se construyeron instituciones para generar un orden, porque el mundo no puede transitar en un caos. Entonces, eso va a pasar nuevamente en el planeta. Van a haber redefiniciones, ¿no, verdad?, a nivel global, y nosotros tenemos que formar parte de esta nueva era. Debemos ser actores protagónicos con lo que tenemos de nuestra cultura, de nuestra realidad. Santa Cruz es la mayor ventana abierta al planeta, porque tiene hombres que, si bien no participan en política en este momento, son ciudadanos que construyen familias, son hombres de fe, de principios judeos cristianos, leen libros, hablan lengua, viajan por el mundo, tienen un espíritu empresarial, son relativamente morales y justos en su vida, que transitan. Lo hay, y lo hay también en el resto del país. Hay una élite, digamos, en construcción, que tiene una mirada universal, global. Entonces, la responsabilidad en este momento pasa nuevamente por llamar a convocar a unas nuevas elecciones electorales, para que el país, ¿no, verdad?, pueda elegir un plan de gobierno, un proyecto, un equipo gobernante que tenga el consenso, ojalá de 2/3, para hacer las reformas constituyentes. Necesitamos diseñar una nueva constitución. Esta constitución en realidad es un gran muro para podernos conectar con el mundo global.
Tenemos que generar conexión en términos valóricos con la cultura universal moderna, que ellos nos sientan parte de y nosotros parte de, para establecer relaciones económicas, culturales, científicas, tecnológicas. Y para eso necesitamos un colegio constituyente. Y eso pasa porque un nuevo candidato, un nuevo proyecto político sea por lo menos elegido con 2/3, tener el respaldo nacional, la fuerza del país, porque las medidas estructurales, generalmente de orden económico, son muy duras, y que quien las paga es la clase media. Sí, lo que importa es si es responsable desde el punto de vista del conjunto. Ni siquiera le pongo políticas públicas, porque yo puedo hasta desarrollar políticas públicas así nomás hasta para justificar. O sea, un poco como que se desvía el punto del tema. Si es responsable del conjunto a través de políticas, del concepto político como tal. Es decir, no veo por eso si yo, hay que precisar muy bien los términos. Cuando vos zarandeás mucho la palabra políticas públicas, y bueno, dices, mire, si yo he hecho políticas públicas, aquí está, mire, todo. Sí, estoy tratando de ver el concepto de la responsabilidad en función del conjunto, que no pasa solamente por políticas públicas. Sí, señor. Yo, Oscar, para intervenir nuevamente, en el anterior programa preguntaste qué hacer. ¿Qué hacer? Cuando tú transitas por las principales avenidas del país, no tenés ningún referente que te motive a levantar la cabeza y decir yo quiero ser como él, o yo voy a bajar a este hombre del caballo y lo ocuparé yo ese lugar. Yo, este prócer es un referente, es un ícono, pero yo voy a ser mejor que él. Él fundó, yo voy a transformar, yo voy a innovar, yo voy a cambiar. Me voy a atrever hasta cambiar los colores de la bandera, si usted quiere. Si lo estoy haciendo de manera, digamos, temeraria, lo estoy diciendo. No hemos sido capaces de mirar nuestra alma. Santa Cruz en su espíritu es altamente parlamentarista. El país es parlamentarista. Porque es una sociedad altamente individualista. Es una sociedad de la tertulia, de la conversación, en sus diferencias. Entonces tenemos un Estado del periodo de la Revolución Francesa, republicano, jacobino, porque te lo imponen, napoleónico, que no responde a nuestra realidad, a nuestra cultura de vida, no solamente de Bolivia, de América Latina. Y eso lo entendieron perfectamente los norteamericanos y lo entendieron algunos otros países en el mundo. Bolivia necesita pasar a un sistema parlamentario donde tengamos un primer ministro y un jefe de Estado. El primer ministro está, digamos, sometido a la coyuntura de su capacidad y su eficiencia para resolver problemas. Y si no lo hace, en ese Congreso unitario, parlamentario, se lo puede destituir y elegir a otro. Ahora, ¿puedo intervenir ahí en eso preguntándote para que sigas con el discurso? Ya se han ensayado varias cosas y podemos hacerlo parlamentarista con un primer ministro, pero si la harina es la misma y no hay cambio. Qué gran comentario. Qué gran comentario, Oscar, qué gran comentario. Cambiaron la Constitución y mirá. O sea, el gran problema es que no solamente las instituciones deben de cambiar, las instituciones cambian de acuerdo a las circunstancias. El Estado que se instauró, racionalista, secular, que peleaba contra la intromisión de la Iglesia en su dogma teológico en ese tiempo, y se disputaba el poder durante el periodo de la colonia, hizo que la Revolución Francesa establezca un Estado secular, racional, del pensamiento del hombre, de sus decisiones individuales. Hoy no solamente vamos a salir, yo estoy seguro, porque va a pasar de esta pandemia por el avance y la evolución tecnológica médica, no es verdad que está trabajando en ello, sino porque se está diseñando un nuevo mundo. Y porque hay un salto evolutivo enorme en la humanidad, incluso de pensamiento. Hay un avance tecnológico. Entonces, el país del futuro tiene que estar diseñado para esta generación y para esos tiempos. Entonces, las circunstancias son completamente distintas y favorables. Eso, perdón.
pero está bien. Vos estás diciendo lo que hay que hacer y lo estás diciendo muy bien. Pero ¿qué hacemos? La harina sigue igual. Y miremos la harina. Vos me hablas. Vos me estás hablando de las cosas que hay que hacer. Está muy bonito. Pero la harina que tengo, no puedo hacer eso. Porque casi 200 años me está mostrando que no hay. Entonces, por más que vos digas todo. Muy buen comentario. ¿Sabes por qué? Mira, tenemos que ser, tenemos primero ser realistas y otro ser muy positivista, en este caso desde la esperanza de la fe. Lo que sucedió en los 21 días fue una revolución, que quienes la hicieron no se atreven a asumirla como tal. Tratan este tema como que se tratara de una gran presión en la que alguien decidió subirse a un avión y se fue. No, fue un derrocamiento, fue un quiebre institucional, porque gente, familias, salió a la calle y generó una presión tal que demandaba un nuevo Estado, un nuevo país, una nueva generación política. Y no es porque la harina no exista, está, lo hay. Muchas veces vos has dicho en este programa, y todo lo que se ha construido no es de gratis. Claro que no es de gratis. Todo el emporio empresarial que existe en Santa Cruz, que existe en Quillacollo, que existe en el Alto de la Paz, que existe en el país, todo este empuje emergente que hay, además académico, de una nueva generación que se educa en el exterior, hijos de un mestizaje, son los que además son los que deben tomar la posta ahora. Pero para eso necesitamos una nueva convocatoria de elecciones sobre la base programática de una competencia de planes. No podemos ir a una elección, sin que no haya grandes debates públicos. Y además que la gente esté emocionalmente más o menos equilibrada para saber a quién va a elegir. Porque de lo contrario, lo único que vamos a hacer es prolongar la agonía, ¿no, verdad?, de una nación que se está yendo al desastre. Porque la crisis del país no es de orden sanitaria, es una crisis política, es una crisis de conducción, de dirección. Es una crisis de filosofía, de pensamiento, de idea, de visión, de lo que yo quiero. Entonces, la harina está, pero para eso tenés que generar las condiciones, y eso paso a llamar a una nueva convocatoria. Tenemos que tener el sentido de la responsabilidad para que pase esto. Yo le puedo hablar mucho a la harina, y la harina no me puede responder también. Yo celebro las palabras de Alfonso, está muy bien dicho. Pero puede ser la levadura. Poder ser la levadura de esta harina. Pero la harina está ahí. Y vos poder hacer los panes. Y es una harina que tiene es una harina. Voy a leer esto y luego, pero no me quiero desviar. Hacer en Garza está muy lindo. Pero resulta que pasan los gobiernos y está lo mismo. Y si hay discursos y proyectos y planes de políticas públicas, por eso sobra montones, ya sea hechas acá o venidas del exterior, de cómo sacar a Bolivia. Oíme, Gonzalo, así hemos visto eso. Yo he visto las plataformas políticas y todo, pucha, es una maravilla. Oscar, antes que entres ahí. Pero es que ya vos nos has dado un largo. Bien, estamos conversando con Alfonso Román y Gonzalo Chávez, acá tratando de precisar el tema de la responsabilidad en las políticas bolivianas desde su aparición en el mundo como Estado. Y bueno, y un poco difícil, no podemos decir que no lo ha habido, por supuesto que siempre ha habido, pero lo que más prima es una irresponsabilidad. Estamos viendo que no hay responsabilidad política del conjunto. Bueno, al decir política ya es un conjunto, pero por las dudas lo repetimos nuevamente, una tautología, ¿no? El conjunto está... todo lo que se ha escrito es para que Bolivia sea una Suiza, desde hace años ya. O sea que, ¿para qué le vamos a agregar? Hay un bicho, hay un coronavirus eterno en Bolivia. No hay responsabilidad política. Ahora, hasta ahí llegamos bien, Gonzalo, ¿no?
Ya. Sigamos profundizando en el tema. Yo te tiro la línea, porque vos me vas a decir que vas a hablar mal de alguien. No hables ya mal de... Sí, pero empezaste con la presidenta. No hablé mal de nadie. Estoy diciendo, te estoy pidiendo teoría. Ya. Y te tiro la onda. Perdóname, es que quiero profundizar. Si no tenemos responsabilidad política, no somos responsables, no somos adultos, quiere decir que hay dos cosas. Somos adolescentes, puede ser una de esas, te tiro la línea así, puede ser, somos un pueblo adolescente o un pueblo que todavía negador del conjunto como tal, que lo tiene como una referencia para cómo puede hacerse de él en vez de trabajar con él. Ya, ahí te lo dejo. Me gusta exprimir el cerebro, que ahora se trata del cómo. Ya no de escribir qué hacen los diputados. ¿Qué vas a describir? Todo el mundo lo sabe. Ni tampoco le voy a decir qué es lo que necesita el país, tampoco. Ya tengo. Oscar, hay que redactar una nueva acta de la independencia. Un acta de la independencia son 3 paginitas con los grandes pensamientos de la visión futura, con un alto contenido valórico en relación a nuestra alma, a nuestra construcción, a nuestra evolución y nuestra historia. 3 páginas, nada más 3 páginas, como el acta de la independencia norteamericana, o canadiense, o británica, que tiene un acta, digamos, de la visión de reino, de imperio. Tenemos que aprender de la selección alemana, si vamos a hablar de fútbol. No podemos ganar el mundial, seguir siendo estrictamente teutones. Tenemos que convocar a los mejores. Tenemos que resolver lo que no tenemos. Y el mayor ejemplo es esta nueva generación a la que se quiere convencer que se puede aprender educación en estos 2 puntos: física, matemática, química, aritmética, ciencias exactas a través del teléfono. Y si tú te acercas a ellos y conversas, te dicen así: ¿sabe qué? Esto es un cuento, no estoy aprendiendo. Porque esta generación evolucionó, dio un salto más allá de los profesores y de los maestros. Y ese es el país del futuro que tenemos presente ahora, el que está aquí, ahora. Necesitamos una nueva constitución para cambiar las universidades principalmente. Hay carreras que hay que cerrar, hay carreras que hay que llevarlas a los museos, porque ya no forman parte de este mundo presente ni futuro. En los laboratorios se está trabajando en la manipulación celular y molecular. La guerra se hace del espacio exterior. Ya no se usa soldados de infantería, solamente digamos, en estas guerras urbanas, ¿no, verdad? Que a veces son de orden que no son convencionales. Están pasando este tipo de conflictos, están pasando al desuso. Entonces tenemos que saber. Lo mejor que nos está enseñando el coronavirus, querido amigo. Es una receta muy bien hecha. O sea, nadie puede estar en contra de lo que vos decís. Pero vuelvo otra vez, discúlpame. Hay una harina ya medio mojada. Yo te aplaudo. Eso que vos decís. Pero ¿con qué harina, papá? ¿Cómo? Si vos mirá lo que ha pasado. Si ni bien se fue el caballero el otro, mirá cómo han estado. Y el enorme esfuerzo de las pititas. Mirá, ya con eso dice. El gran comentario que hiciste, ¿qué está haciendo? Nos está faltando algo, estimado. Sí. A ver, solamente, ya no me describas más. Algo acá el otro día. Es que le ha dicho una cosa muy importante. No, el que cree que con gritarse boliviano. Sí, yo lo sé. Pero sabe que la hora radio es importante. Mira, recogiendo, vos has tenido la capacidad de motivarlo y eso también se merece un aplauso. ¿Sabe qué, hermano? Si la falta de responsabilidad política no es capaz de llamar una nueva convocatoria para generar una transición democrática y pacífica, las nuevas generaciones tienen que salir a la calle a generar un quiebre, una revolución, a construir su propio futuro. Podemos seguir en esto. Está bien. Hay algo dijiste que me pareció interesante. Una sociedad irresponsable, o con poca responsabilidad también, no aprovecha los momentos históricos que son importantes.
Y probablemente hay dos momentos de historia, o los deja pasar, o son traicionados también, ¿no? Pues irresponsables. El momento del famoso de las autonomías, por ejemplo, que era porque quien pide autonomía es porque se siente adulto. Es decir, es como el hijo que cumple 18 años y dice, papá, yo quiero la llave. Yo puedo entrar solo ya. Entrar a las universidades. No necesito, perdón, no necesito que vos me estés abriendo la puerta. Las autonomías era un pedido ya de un pueblo, de un hombre adulto. Es decir, para yo tengo que manejarme. Con tradiciones de por medio se dejó pasar eso. ¿Y qué vino? Fíjate vos lo que vino. Tratados como adolescente, un gobierno, un padre, para darle una figura, totalmente controlador de todo, dueño de toda la justicia, la anulación de los poderes, quedaron vacíos por dentro. En ese momento que el adolescente boliviano, a través de la autonomía, quería ser adulto, vino lo viejo, como que dice Carlos Mar, que no termina de morir, y aprovechó una mentalidad retrógrada de acá, que sabemos quiénes son, y se impuso lo viejo nuevamente para mantener al país, al boliviano, en la adolescencia, jugando irresponsablemente, coimeando jueces porque no le queda otra, porque ni el juez es responsable, porque no habría la audiencia mientras no se le pagaba. Mientras no se le paga, todavía no se seguirá el asunto. Fíjate vos que estamos jugando entre la adolescencia y la adultez. Y luego vienen las pititas. Mirá vos este dato. Aparece el señor Camacho y en vez de presionar desde aquí que este pueblo adulto en su adultez destronó a la vieja, como hablan los sociólogos del siglo XX, XIX, a la vieja estructura, resulta que se va corriendo a ser el capitán de la vieja estructura, habiendo sido producto de un proceso adulto, de sacudirse nuevamente lo viejo. Y ahí muere. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Hay una lucha entre que lo nuevo no puede aparecer porque lo viejo tiene más raigambre antigua. Entonces acá estamos con el caballo atrás y el carro adelante. No, bueno. Hay una lucha entre la adolescencia y la adultez. Léase entre lo nuevo que no aparece y lo viejo que no termina de irse. Y se ha impuesto duramente durante 14 años. Cuando vienen estos adolescentes ahora, están jugando otra vez. ¿Sabes qué están jugando? Que venga alguien y nos enchufe el mismo proyecto antiguo, viejo, retardatario, centralizado, manteniendo al país como niños, como adolescentes, sin responsabilidad en su futuro, porque lo que importa no es el futuro, fíjate vos, es cómo lo controlo a esta gente. Lo que importa es el control, no el futuro. No, exacto. Ese es un tema muy interesante. Mira vos, y lo llenan con... Hemos tratado, me acuerdo un día acá, ¿Qué gran comentario es el último? con símbolos. Fíjate vos que a su gente le implantan la bandera huipala. Los deja sin hospitales, sin escuelas, sin nada, pero ellos van a morir por la huipala. Fíjate cómo los alimentan de símbolos. Ídolos. Y no por una cuestión. Se siguen yendo a otros países a ganarse la vida, pero eso sí, la huipala no la podés tocar. O sea, esto es como una adolescencia, como el adolescente que va y ve la película que se enamoró 40 veces, cuando su realidad es otra. Creo que esa es un poco la convocatoria. Por lo tanto, no pasaba tanto, sino que es una cultura
irresponsable adolescente, y todo adolescente le cuesta planificar su futuro. Hay un dato muy importante que nos han mandado otra vez un marco competencial y que la gente no cumple, esa parte administrativa de la que estás hablando vos. Estamos en otro colectivo. Oscar, yo quería retomar antes de terminar lo tuyo, lo que dijiste, porque has dicho una frase muy interesante y no la quiero dejar pasar. El futuro se llama libertad, no control, no esclavitud. Ir a votar en septiembre significa ir, no a elegir. Significa a dar el voto por la no opción. Es ir a revalidar un sistema de servidumbre, de servicio a alguien. Así es. Porque los grilletes en este tiempo de la posmodernidad no se ven. Usan otra herramienta para detenerte encadenado. Y una de ellas es el control del Estado Nacional para someterte durante una o más décadas hacia adelante, en favor de determinados intereses particulares. Así se maneja el poder. Es por eso que yo vuelvo a señalar que si no tenemos una transición democrática abierta para el empoderamiento de una nueva generación mental, no estoy hablando de edad biológica o cronológica, esta generación tiene la obligación, aunque cueste sangre, de tener que salir a la calle. Si no, va a ser nuevamente una generación castrada y va a seguir siendo parte de la servidumbre del Estado. Hay varias cosas para hacer. A mí me llama mucho la atención. Bueno, las interpretaciones pueden venir y le advierto a la gente, no quiere decir que nosotros tengamos la razón, yo menos, por supuesto. Son lucubraciones en un programa que de pronto le pueden servir a alguien. Y si alguien nos sintoniza es porque algo podemos decir. Ahora, siempre dejamos... A mí me llamó mucho... Hay un momento en que el Estado, fíjate vos, a nosotros mismos, que generamos procesos de adultez, de pronto lo mismo nosotros lo dejamos escapar. No estamos capacitados nosotros como cruceños para la adultez. Fíjate vos, apareció una autonomía. Hay una élite que la dejó pasar. Luego apareció en las pititas, aparece Camacho, y de pronto reconquista un poder moderno que destrona al viejo Estado, al dirigente de un viejo Estado en ese momento, pero cuando luego lo llaman para irse a lo boliviano, en el sentido, y tiene que entrar en el viejo esquema. Es muy sintomático, lo dejamos para otro programa, que al entrar en el otro esquema aparece Pumar y le dice, yo quiero las aduanas. Ahí Camacho, en vez de quedarse en esto que habíamos hecho con tanto esfuerzo, se va al esquema antiguo y inmediatamente le piden las aduanas y entra en el viejo esquema y nos abandona en un proceso que era adulto, un proceso que era responsable. Paco nos dice que nos vamos y yo no sé para qué nos echa, si no, bueno, chao Paco, chao. Gracias Alfonso, gracias a Jesús. Che, digan algo, digan chao. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sergio Oscar, muchas gracias, te agradezco.